¿Sí? Yep. Sí. Vale. Perfecto. Bueno, pues hacemos una breve introducción de qué es Speculative Futures Madrid y la iniciativa global de Design Futures Initiative para los que seáis nuevos en el canal. Somos una organización sin ánimo de lucro fundada en 2015 en San Francisco y cuya intención es generar una comunidad activa de diseño de futuros para debatir sobre el impacto de futuros productos y servicios y lo hacemos a través de conferencias, workshops y momentos de networking. La iniciativa fue originaria, o sea, fue fundada por diseñadores y el principal, audiencia son diseñadores, pero poco a poco se van uniendo pues más investigadores, gente que trabaja en estrategia, arquitectos, product managers, escritores de ciencia ficción, hasta ahora mismo supongo que habrá gente que trabaja en el mundo de la gastronomía, restauración, en esta charla. Con comunidades activas y bueno, esta cifra cada día aumenta, entonces si tenéis o estáis interesados en crear una nueva comunidad, contactarnos o a través del email que os dejaremos al final y os diremos cómo enlazaros con el fundador, que os explicará más en detalle. Anualmente hacemos dos eventos, uno en Estados Unidos y otro en Europa. Y nosotros tuvimos la oportunidad de organizar el último europeo el año pasado, en 2019, aquí en Madrid. Fue una experiencia maravillosa traer a gente de toda Europa e incluso de todo el mundo para participar en esta conferencia europea. Este es el equipo nuestro de aquí de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Somos Rubén, Millaray, Lourdes, Esther y yo, Andrea. Y bueno, estas son nuestras redes sociales, nos podéis seguir en Twitter y en Instagram y bueno, si queréis comentar algo con el hashtag FuturesMadrid y también os pasaremos el enlace para invitaros a la comunidad de Slack, por si os queréis unir también. Como he dicho antes, si nos queréis contactar, bien sea porque queréis crear una sede en vuestra ciudad o si queréis proponer una charla para participar en nuestro canal, pues esta es nuestra dirección, por si nos queréis contactar, ¿vale? Y no me enrollo más, voy a dar paso a Blanca, dame un segundo. Blanca es nuestra invitada de hoy, es investigadora de BCC Innovación, que es el Centro Tecnológico del Basque Culinary Center. Blanca estudió una licenciatura de Ciencias Gastronómicas y Artes y combina esta actividad con la actividad científica y como parte de la iniciativa de Basque Culinary Lab investiga sobre varios temas de interés internacional gastronómico con dos principales vías de investigación, dos temas. Una son las fermentaciones como técnicas culinarias para dar vida a los descartes alimentarios y otro es la recuperación y revalorización de las plantas silvestres como interés gastronómico. Como he dicho, es una de las coautoras del estudio Gastronomía 360 grados y hoy está aquí para presentarnos el informe final que han elaborado. Así que Blanca, cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias. Pues a ver, voy a compartir yo. Y... ¿Sí? ¿Está bien la presentación? Vale, genial. Pues como bien ha dicho Andrea, yo soy Blanca del Noval y soy chef investigadora en BCC Innovation, que es el centro tecnológico del Basque Culinary Center. Y hoy, vamos a presentar este informe que hemos creado sobre 4 escenarios posibles, ¿no? ante esta situación que tenemos y lo hemos enfocado para el sector de la gastronomía, para tratar de darle luz a generar nuevas estrategias que puedan ayudarles a salir de esta crisis. Un poco para que os hagáis una idea de por qué una chef investigadora está aquí haciendo una charla sobre futuro, os quiero presentar un poco BCC y BCC Innovation para quien no lo conozca. Aparte de ser una facultad que quizás es como lo que más se conoce a nivel nacional e internacional, el Basque Culinary Center en realidad lo que es un ecosistema, ¿no?
que engloba pues, o trata de abarcar todos los puntos que para nuestro entendimiento abarca la gastronomía, ¿no? Y por eso, más allá de una facultad, pues en Basque Culinary Center tenemos un patronato que consiste pues, en empresas, instituciones, chefs y otras entidades que, digamos, que marcan las pautas de lo que va a trabajar o a enfocarse el Basque Culinary Center. Después la Facultad de Ciencias Gastronómicas pues trata, ¿no?, pues, al final, a través de la educación, de transformar lo que es el futuro o este sector. Entonces, no solamente tiene un grado, sino va más allá, tiene un máster, un doctorado e incluso pues trata de mejorar actualmente el sector pues, a través de distintos cursos para profesionales y incluso entusiastas, ¿no? Un poco diseminar el conocimiento de la gastronomía. BCC Innovation lo voy a comentar más adelante porque al final es donde trabajamos. Y una de las líneas también muy importantes para Basque Culinary Centers es el tema de promoción y eventos, ¿no? Pues al final como el evento en el que estamos hoy, ¿no? Un poco la idea de esta iniciativa es diseminar el conocimiento que se genera tanto en BCC, pero también generar redes con otras instituciones, otras iniciativas a lo largo del mundo que estén trabajando también con gastronomía o temas relacionados, ¿no? No solamente el sector, sino incluso atraer a nuevos sectores incipientes que se dan cuenta que en la gastronomía hay una oportunidad. Y una de las otras patas que tenemos, que también está muy ligada a BCC Innovation, es este laboratorio digital de gastronomía. Al final es una especie de restaurante y coworking en el que se trata de investigar o incluso dar apoyo a iniciativas que mejoren la calidad de este sector a través de la digitalización. Pues, por un lado, o bien se promueven nuevas startups relacionadas con este tema, o bien se testean también nuevos productos, ¿no?, que están incipientes en el mercado. Y bueno, nosotros como centro tecnológico sí que tenemos una visión muy clara, ¿no?, y que vemos que al final la gastronomía, siendo un ecosistema muy amplio, vemos que al final es como un motor de cambio que puede generar no solo en nuestro propio sector, sino en otros ámbitos de la sociedad. Entonces lo que buscamos es, pues transformar toda la cadena de valor de la gastronomía para generar impacto en la sociedad. Al final lo hacemos a través de pues, compartir conocimiento a tanto entidades privadas como públicas. Y un poco, así como vemos que la gastronomía es un ecosistema complejo, nuestro propio sector, es que me salen anuncios de gente que va participando y lo voy agregando, ¿vale? Espero que hacerlo bien. Si hay algún problema me decís. Pues nuestro propio equipo, ¿no?, se trata de adaptar a este ecosistema que entendemos nosotros como gastronomía y pues trabajamos en conjunto tanto personas que vienen de un ámbito más científico, como pueden ser doctorados en distintos ámbitos, en el económico, por ejemplo, para apoyarnos en la gestión de nuevos emprendimientos y sobre todo, pues, y fundamentalmente, chefs, ¿no?, que digamos un pilar muy diferencial con respecto a otros centros tecnológicos, pues nos ayuda a mantener los pies o la guía en la gastronomía. Y dentro del centro tecnológico nos enfocamos, ¿no?, en 3 puntos, que es tratar de llevar todas las líneas de trabajo, perseguir, pues digamos, un cambio sostenible para promocionar una alimentación saludable y, pues, sobre todo, siempre tratando de estar pues, en la vanguardia, no solamente en la vanguardia que entendemos como culinaria, sino en todos los ámbitos en los que nos movemos. Entonces, pues tratamos de estar en un cambio constante. Y bueno, pues todo esto genera este ecosistema dentro de BCC Innovation, pues que alberga también en sí distintas iniciativas. La que comentaba Andrea, en la que yo trabajo, es el BCC Culinary Lab, pero bueno, pues también tenemos la iniciativa que he comentado antes, que es LABE, otras iniciativas como Culinary Action, que promueven el emprendimiento, y justo una de las que voy a hablar hoy, que es Project Gastronomía, porque surgió incluso de la necesidad, ya estando aquí, ¿no?, de tratar de estar en vanguardia, pues realmente la necesidad de nosotros mismos estudiar o generar perspectivas gastronómicas sobre lo que creemos que va a suceder y adelantarnos a estos cambios.
Entonces llegó el COVID, ante este ecosistema que hemos planteado, y pues como a todo el mundo se nos planteó esta incertidumbre, ¿no? De decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué podemos hacer ahora? Y sobre todo como institución nos sentimos con la responsabilidad de dar una respuesta a este sector, ¿no? Entonces fue la razón por la que realmente se propuso plantear este estudio. Entonces, lo que queríamos realmente era pues, adelantarnos un poco a lo que iba a ocurrir, ¿no? En los medios, en noticias, salían demasiada información muy difusa, muchas iniciativas que trataban de plantear cuál era la mejor solución, que si el delivery, que si comer en casa. Entonces, queríamos ir un poco más allá, no solamente dejarnos llevar por lo que eran tendencias, sino pues visionar un poco las posibilidades de cambio en el sector y así darles a ellos pues herramientas, ¿no? Un poco aterrizando, ¿no? En cómo nos empezamos a plantear este informe, ¿no? Es un poco darnos cuenta de que pues estamos en constante evolución, veníamos, o sea, de hecho BCC, Noemí también lo sabe bien, estamos siempre adaptándonos, ¿no? a pequeños cambios dentro del sistema en el que nos encontramos, pero pues el COVID pues, nos planteó la necesidad de generar un nuevo sistema porque pues, nos hemos dado cuenta que de alguna forma u otra y más allá el sector gastronómico colapsó y en este momento de caos, bueno, pues nos predispusimos a tratar de idear posibles, no solamente un sistema B, sino un B, C, D, E, para ver cuál de ellos, bien, queríamos nosotros perseguir o cuál de ellos se nos podría acercar, ¿no? Y necesitamos, digamos, soluciones para dar respuesta a distintos posibles sistemas. ¿Alguien me ve? Ahí. Pues a la hora de hacer este informe, pues planteamos la siguiente metodología. Nos centramos, como os he comentado, ¿no? Tenemos un sistema muy complejo, ¿no? Que tendríamos que primero pues, mapear y aterrizar qué puntos de la cadena de valor queríamos identificar y estudiar, ¿no? Para nosotros no se puede estudiar un consumo sin la producción, sin entender qué es la producción, y una industria tampoco puede, bueno, estudiarse si no se entiende lo que quiere el consumidor y viceversa, ¿no? Pues vimos la necesidad de cogerlo como un todo, y no solamente la cadena de valor de la gastronomía, sino todas aquellas puntos, entidades, ámbitos con los que también se relaciona, ¿no? Pues ahora se escucha mucho, ¿no? que el comer es política, es un acto político, pues no podemos entender los cambios que sucederán en la cadena de valor de la gastronomía sin entender los cambios políticos que puedan generarse, cambios en los mercados, bueno, estudios en ciencia y tecnología incipientes, al final la tecnología, estudios sobre salud, pues también van a afectar a lo que comemos y cómo comemos. Y entonces, bueno, pues generamos este mapa que tuvimos siempre presente a la hora de aterrizar y analizar la situación. Ante esto, pues nos empezamos a hacer preguntas, ¿no? Sobre pues, aspectos políticos, económicos y sociales. Algunas tan obvias, ¿no? Como qué va a pasar después del COVID, se va a volver a reactivar la economía, que para nosotros era, pues, fundamentalmente se habían parado los restaurantes, que es un sector muy importante para nosotros, pero incluso muchas industrias se habían visto afectadas, ¿no? Porque si un restaurante para, no solamente para el restaurante, sino toda la cadena de valor que hay detrás suya. La política, pues evidentemente, ya solamente el hecho de abrir fronteras o no, pues el turismo, ¿no? Que también está súper relacionado con nuestro ámbito, pues se iba a ver afectado. ¿Qué iba a pasar si se venían nuevas olas o no? Es una incertidumbre que aún tenemos, bueno, incierta. Y sobre todo, pues también si se van a generar sinergias o con otros países, con otras entidades, pues realmente vamos a tener que trabajar de forma individual o mucho más
local. Entonces, para nosotros era muy, muy importante sobre lo que leíamos, pues hacernos estas reflexiones. Y bueno, nos tocó una tarea, pues, larga, pero también bonita e interesante de ir revisando noticias, ¿no? O sea, analizar qué tenemos, bueno, de dónde venimos, qué es lo que tenemos ahora, ¿no? Leer noticias, leer artículos de opinión, tanto a nivel general, pues político, económico y social en el mundo, y después íbamos aterrizando un poco más en nuestro país y incluso en sectores mucho más específicos, pues otros análisis que ya se habían hecho sobre el COVID, incluso pues nuestro propio sector pues estaban generando artículos de opinión, de cómo iban a reaccionar este sector a lo que venía, etc. Y una de las cosas muy interesantes que nos encontramos al leer muchos artículos sobre el futuro y sobre escenarios, o sea, todo el mundo estaba generando escenarios futuros, era que cuando tú leías algo que se había publicado en febrero, ya no era real, ¿no? O sea, todos los escenarios que se habían planteado en febrero, en marzo, ya habían pasado. O sea, ya estábamos peor o distinto, ¿no? Entonces, esto también era una interesante reflexión que incluso nos animaba, como veis ahora, en realmente generar escenarios más disruptivos o pensar fuera de ello. Pues nada, o sea, un poco con toda esta información, un poco al borde del colapso, lo que nos planteamos fue, bueno, vamos a ordenar esta información y nos basamos pues, en una metodología pues, ya existente, ¿no? Que era la de 4 futuros de Jim Dayton. Y lo que nos planteaba Jim era, pues, al final lo que hizo, ¿no? Creo que muchos de vosotros ya lo conocéis, pero para que os hagáis una idea, pues es dividir estas ideas que a nivel de sociedad o de cultura tenemos sobre lo que va a pasar y simplemente las ordenó, ¿no? Bueno, creo que cuando nosotros pensamos en el futuro, pensamos de una forma así como pues, de continuación, de orden y control, colapso y transformación. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay veces que cuando pensamos en el futuro, ¿no? Lo pensamos así de forma como, en este caso, continuación, ¿no? De que, bueno, todo va a fluir, vamos a evolucionar como veníamos haciendo, en un orden progresivo y, por tanto, digamos que es un futuro poco ficticio, ¿no? Es muy predecible. De las tendencias que teníamos ahora, simplemente se van a acelerar y vamos a ir hacia adelante, no pasa nada. El COVID es simplemente algo que no va a incidir en nuestra forma de comportarnos. Después, otra forma de plantearnos, ¿no? Es de, vale, esta situación no es normal, no nos va a permitir seguir una vida, bueno, tranquila, y nos vamos o sea, y necesitamos de alguna forma que el estilo de vida que teníamos hasta ahora sea de alguna manera controlado. O sea, que tampoco hay que pensar como un sistema fascista, pero es simplemente que vamos a necesitar pues, ciertas reglas, ciertos controles pues, de entidades públicas o de organizaciones internacionales que bueno, controlen esa evolución para justamente quizás no caer en un escenario de colapso, ¿no? Y digamos que el escenario de colapso sería aquel sistema de caos, incluso quizá un poco también pasamos a un futuro ficticio, ¿no? En el que quizá, bueno, ideas que planteamos aquí no son las que quizá aceptemos, principalmente por ser negativas, ¿no? Por ser un poco la idea de que el futuro al que nos abocamos si seguimos así no va a ser, no sé si esperanzador, pero bueno, que va a generar que nuestro sistema que llegamos teniendo, pues colapse y tengamos que buscar otro medio. Y por otro lado, el escenario de transformación, que también podrá seguir como una visión muy ficticia, ¿no? De decir, bueno, estas ideas son incluso locas, absurdas o inviables, ¿no? Que es muy cuando tratamos de pensar en este escenario, pero a la vez son positivas, ¿no? O sea, realmente o sea, no vemos como una especie de caos, sino de oportunidad, ¿no? De aprovechemos este cambio de sistema para generar cambios disruptivos que aparentemente pueden ser, bueno, absurdos o extraños, pero quizá son realmente la solución ante un paradigma que no conocemos. Entonces, ante estos 4 escenarios que Jim nos dibujó, pues empezamos a ordenar la información y a interpretarla. Y en base a la información que teníamos del estado actual, empezamos a generar
ideas o conclusiones de y si, ¿no?, pasa esto, pues fuimos ordenando en función de lo que nos parecía, como os he comentado antes, ¿no?, un escenario de continuación, de orden y control, colapso o transformación. ¿Y qué es lo que nos permite esto, ¿no? Una vez tenemos dibujados los escenarios, pues ya podemos generar estrategias, ¿no?, en función de cómo va evolucionando ahora el cambio, por así decirlo, puedes elegir si realmente lo que está pasando se asemeja al escenario 1 en temas de política, pues diremos por ahí. Si lo que ocurre en temas de economía va por el escenario mejor de colapso, y teníamos que buscar otras ideas, y un poco nos va dibujando un mapa por dónde continuar si pasa, que depende de qué situación. Entonces, en el informe, pues un poco lo que vais a encontrar realmente es como un esquema de lo que os he comentado, ¿no? Pues los indicios del escenario que hemos usado para dibujar este mapa, claves macro, ¿no?, pues a nivel económico, social o político, de lo que supondría pensar en este escenario, y aterrizándolo un poco en la gastronomía. Pero sobre todo lo que a nosotros el valor que le veíamos de hacer este informe era pues identificar los desafíos a los que nos encontraríamos, y sobre todo no ver un desafío como una problemática, sino como una oportunidad para las empresas de cambio. Entonces, bueno, un poco aterrizando en los escenarios, pues el escenario de continuación, que como hemos dicho, ¿no?, es como aquí no pasa nada, el sistema sigue igual, no se va a generar cambio. Lo que un poco preveíamos también es que quizás los cambios iban a ser individuales, ¿no? Pues a nivel de sistema no vamos a cambiar, iríamos pues de forma individual generando estos pequeños cambios. Ay, perdón, me pasó. Pues entonces, el escenario, digamos que la imagen macro, ¿no?, pues sería, pues obviamente no pasa nada, el COVID pasó, la actividad se recupera, no hay olas de contagio porque esto solamente fue una gripe, la Unión Europea, las relaciones internacionales siguen igual porque han sabido resolver estupendamente la situación, y bueno, volvemos a lo que teníamos antes, ¿no?, por así decirlo. Entonces, lo único que vamos a ver es realmente que quizá ha habido una aceleración de ciertas cosas, ¿no?, como por ejemplo la digitalización, es decir, mira, estamos aquí teniendo un evento online, ahora todo es online, y antes pues digamos que costaba mucho más el dar un paso a utilizar estos medios, ¿no? O por ejemplo, pues el tema de ser consumidores más conscientes, o incluso el delivery que se venía dando, pues se ha hecho más incipiente. Después voy a poner, son noticias de ahora, ¿no? Es un poco el escenario que habíamos dibujado antes y lo que ocurre ahora. Entonces nos damos cuenta que realmente sí hay hechos que se reflejan en, ¿no? Por ejemplo, ha habido y está habiendo pues un bombardeo de ofertas para incentivar el consumo, bueno, aquí no ha habido crisis, se sigue consumiendo igual y nos da igual, bueno, no se tiene en cuenta, ¿no? Digamos que la economía no ha sido afectada, así que, bueno, fomentemos el consumo. Y por otro lado, pues lo que habíamos comentado antes, ¿no? Aparentemente, pues el confinamiento ha disparado el comercio online, pues ya nos hemos acostumbrado a, si durante el confinamiento necesitamos un pijama, no ir a Oshop, sino lo compramos por internet, y sobre todo también, pues igual, el tiempo que hemos tenido para reflexionar sobre las formas de consumo y cocinar más en casa, pues nos ha llevado a que el consumo consciente o más ético se acelere, pero que son cosas que ya veníamos viendo antes de esta crisis. Y algo curioso, y es que quizás muchos nos hemos planteado que no, que el COVID es que ha cambiado disruptivamente el consumo nocturno y la actividad nocturna, y bueno, sí que hay artículos e indicios en los que incluso digamos como el impacto que ha tenido el COVID en el sector o la actividad nocturna no ha sido tanto algo tan disruptivo, sino que es una crisis que se venía dando y que simplemente el COVID la ha acelerado. Entonces, bueno, son reflexiones interesantes. Pues el gran riesgo, ¿no? Pues realmente es pues, seguir igual y a lo mejor no haber tenido la oportunidad de identificar pues quizás
fallos en el sistema que se nos había presentado la oportunidad de cambiarlos y que, bueno, como preferíamos seguir adelante, no hemos cogido la oportunidad de analizarlos y generar el cambio. En el escenario de orden y control, pues un poco la importancia, ¿no?, digamos, de mantener, o sea, digamos, en el anterior escenario todo evoluciona igual, salimos airosos, pero en el escenario de orden y control, digamos que preveemos que estamos cerca de un colapso, pero bueno, utilizamos, digamos, como el aferrarnos a lo que teníamos antes y a tomar medidas un poco de contención para no seguir adelante. Entonces, un poco, bueno, queremos control, ¿no? Que todo siga igual, pero aunque esto conlleve medidas. Entonces, bueno, hemos visto cómo quizá esta tendencia lo que acaba repercutiendo es que el sector público tenga un papel muy importante en que bueno, salgamos bien de esta situación. Pues digamos que hay mucho más control, tanto como en la economía como en la actividad productiva, pues evidentemente la reactivación es lenta, y lo que se nos ha sugerido es que quizá el hecho de controlar demasiado esta economía, que no se reactive de forma natural, pues genere economías sumergidas. Evidentemente, una forma de controlar las olas de contagios es, pues, continuar el estado de alarma, evidentemente seguir cooperando con la Unión Europea como lo habíamos hecho hasta ahora, incluso más, y a nivel de consumidor quizás retraernos, ¿no? O sea, ser más preventivos, ser más cautos y tratar de buscar no cambiar de hábitos, sino volver casi que a lo anterior, a lo que antes nos daba confianza. Quizás creemos que los cambios que habíamos ido adquiriendo eran, bueno, son causantes de la situación que tenemos ahora y no nos atrevemos a adelantar. Y esto, bueno, es algo que sobre todo en el sector de la restauración se está viendo, ¿no? Que al final estamos dependiendo mucho del sector público para que realmente esta situación que tenemos ahora nos mantenga, ¿no? Hay muchas empresas que ahora están en ERTE, parece que están a flote, pero si quitásemos, pues, estas medidas, probablemente muchas empresas desaparecerían, ¿no? Digamos, estamos como una especie de oasis intermedio. Pues el gran riesgo, y aquí identificamos a nivel de empresa o a nivel de oportunidad, es que quizás estas empresas que estaban siendo, ¿no?, innovadoras, pues quizás si no vuelven un poco atrás, no dan un paso atrás, pueden perder incluso ¿no?, consumidores, ¿no? En lugar de dar una imagen como de confort, de lo de antes, pues si siguen adelante con innovaciones muy disruptivas, pues pueden también llegar a desaparecer. El escenario de colapso, pues al final viene a ser que todas estas problemáticas que hemos venido teniendo, esta crisis, no se controla y todos los causas que ha habiendo cierres de negocios, generan, pues, desempleo, quizás desempleo en inestabilidad social. Esto genera, pues, que a nivel de las relaciones, ¿no?, entre países, los acuerdos, no se lleguen a medidas que solucionen lo que se está generando. Entonces, pues, una de las cosas era, pues, que la cooperación en la Unión Europea, bueno, se vea en entredicho, ¿no? Y de hecho ya hay mucha gente que lo está poniendo sobre la mesa. ¿Es realmente la Unión Europea capaz de gestionar esta crisis? Pues bueno, pues hay quien plantea que quizá no lo sea. Entonces, bueno, la reactivación productiva no llega porque no hay ni medidas, digamos que a nivel privado pues se ha degenerado la economía, y a nivel público no se han conseguido identificar medidas que nos mantengan. Olas de contagio sí, pero no somos capaces de controlarlas, entonces digamos que es como un efecto dominó, ¿no?, que hablamos antes. Todo se sucede hasta llegar a que el sistema actual de ahora se ha roto. En este escenario, ¿no?, ya de colapso y de absurdez, ¿no?, todo lo que conocíamos hasta ahora no está funcionando, nos planteamos también la posibilidad de que quizá, pues, las desigualdades incluso sociales que se generen lleven a noticias tan absurdas como estas, ¿no?, que son reales.
porque al final, bueno, un dueño de un restaurante Michelin, a la par que ha subido o doblado el menú, sigue, digamos, como promoviendo iniciativas para poder pagar a sus empleados. Al final ha tenido que recurrir a un ticket o a un cliente muy alto, pero a la vez no genera suficientes recursos para pagar a sus propios empleados. Y un poco al hilo de esto, ¿no?, es que resulta que hay, digamos que hay restaurantes que, pues ¿no?, de barrio, de calle, que están cerrando, pero a su vez, digamos que restaurantes de gran ticket, o sea, de ticket alto, pues incluso se están viendo desbordados, ¿no? O sea, un Seguir de Can Roca, un Mugaritz, pues están teniendo un público mayor de lo que esperaban. Un poco lo que vemos en este escenario, el mayor riesgo, ¿no?, sería como ver que lo más urgente, ¿no?, como podría ser protegernos, el tema de mascarilla, el tema de higiene, un poco con lo inmediato, que no es innecesario, pero lo más inmediato, pues nos olvidemos, ¿no?, de cosas importantes, como que realmente lo que tenemos que cambiar a futuro es nuestro estilo de vida, o no se nos olvidan realmente generar estrategias a largo plazo para salir de este dominó, ¿no? Entonces nos ponemos muy cortoplacistas. Y bueno, siguiendo un poco con el último escenario, que es de transformación, que bueno, que digamos que es, manteníamos este futuro ficticio, pero quizá mucho más positivo, y parece que cuando uno es positivo es más loco, o más absurdo, o más irreal, ¿no? Pero así como el colapso no nos sonaba tan raro, pues igual de transformación tampoco nos debería de sonar. Entonces, lo que vemos aquí son oportunidades, ¿no? Vemos que todo aquello que en el colapso suponía un caos, pues aquí vemos que es una oportunidad de cambio para reorganizarnos como sociedad. Pues por tanto, la actividad productiva quizá cambie, ¿no? Nos reorganicemos, no sigamos actuando de la misma manera, no los mismos restaurantes que habían cerrado abran, los nuevos emprendimientos que se generen no sean los que se venían generando al principio. Y algo muy importante aquí sería que, con respecto a la pandemia, ¿no?, siempre hablamos de que vamos a entrar en una etapa post-COVID, pero quizá lo más absurdo sea asumir que realmente esto se va a quedar con nosotros, ¿no? No existe una economía post-COVID, no existe una situación post-COVID, sino el COVID está con nosotros y simplemente nos adaptaremos a vivir con él. Entonces, si realmente no pensamos que es que no hay un antes y un después, sino que realmente es un viaje a largo plazo, pues podremos encontrar soluciones más adecuadas. En cuanto a temas de cooperación, quizá teníamos que asumir, ¿no?, que vale, pues los sistemas que hay ahora se han colapsado, lo estamos viendo, pero quizá no es acabar con ellos, sino repensar cómo estos sistemas se pueden adaptar al estilo de vida que hoy día queremos llevar. Por tanto, todo esto que estoy contando podría llegar también a nuevos comportamientos del consumidor, y por eso es importante en estos momentos generar pues estudios de comportamientos del consumidor, ¿no? ¿Cómo hemos cambiado? O sea, yo creo que nadie de los que estamos aquí ahora quizá ha vuelto completamente a sus hábitos de vida, o algo en nosotros ha cambiado, en la forma de pensar, en la forma de comportarnos, o incluso de entender el mundo ahora. Y bueno, pues el tema de apertura de fronteras, pues sí, se dará, pero evidentemente no volverá a ser como antes, ¿no? Quizá haya que, bueno, pues justamente con estos movimientos que está habiendo ahora y lo estamos viendo, es controlar no quién entra, sino realmente qué es lo que nos trae a nosotros, ¿no? Trae contagios, controlar bien cómo se mueven las personas para erradicar posibles brotes, etc., ¿no? O sea, creo que la forma de movilidad también se verá afectada. De nuestra mano está en que sea para bien o para mal. Por tanto, un poco aterrizando en lo que sería
la cadena de valor de la gastronomía, pues hablamos de tratar de generar nuevas redes, nuevos espacios de cooperación para también abarcar, ¿no?, este nuevo sistema que se nos plantea mucho más complejo. Evidentemente, la necesidad de generar sistemas más sostenibles y fomentar la biodiversidad se está ya poniendo sobre la mesa, ¿no?, que quizás es uno de los temas por los cuales nos estamos enfrentando recientemente a tantos problemas medioambientales, de pandemias, de epidemias que han rebrotado. Otra forma interesante, ¿no?, es como habíamos hablado que en un espacio de continuación, obviamente, la tecnología tendrá un papel importante, pero quizá aquí entenderíamos que la tecnología nos puede ayudar a este tema de transformación. Entonces, no solo entender como que la tecnología va a evolucionar así como a libre albedrío, sino que va a tener también va a ser una herramienta útil para generar un cambio positivo. Y en este caso, pues, hablamos de quizá que el Big Data y todas esas herramientas que se están mencionando ahora vayan en pos de fomentar, pues, sistemas más sostenibles. Evidentemente, qué bien, estoy viendo tu gatita. Viene acompañado de un consumo pues, mucho más consciente, nuevas formas de entender la comida, y vamos a quizás ser incluso más tolerantes con vegetarianos, con flexitarianos, con gente que decide bueno, cambiar sus hábitos alimenticios. Y ejemplos de estos fue, por ejemplo, un chef muy conocido fundamentalmente en Europa y en el norte de Europa, en Dinamarca, y en esta entrevista habla de cómo bueno, ha decidido ahora cerrar su restaurante, pero él no solamente culpa, digamos, a la crisis del COVID esta decisión, sino es una decisión o un planteamiento que se está teniendo años atrás, pero nunca había dado, o sea, no había visto esta oportunidad que podría ser el hecho de cerrar el restaurante, ¿no? Entonces el COVID le vino ahí como realmente pues, una oportunidad de cambio, ¿no? De cerrar, acabar con, digamos, una etapa de restaurantes de estrella Michelin, de fine dining, y cambiar totalmente su forma de trabajo y centrarse más pues, en proyectos que tiene él mismo con una granja que tiene en Copenhague para favorecer un poco la conexión entre proveedores y consumidores, y bueno, meterse en otro tipo de proyectos que como chef y como bueno, actor en la gastronomía puede generar, más allá de tener un restaurante Michelin. Esto, otras bueno, cosas que hemos visto surgir recientemente, por ejemplo, en California han fomentado el cambio de legislación y se va a permitir, o van a ser más flexibles a la hora de abrir ciertos tipos de restaurantes o modelos de negocio, ¿no? Pues se va a permitir un poco que, evidentemente, teniendo en cuenta medidas de higiene y demás, pues ser mucho más flexibles y permitir que quizá personas en sus propios hogares puedan generar negocios, digamos, agilizar un poco la economía, ¿no? Al final, abrir un negocio de restauración siempre ha sido algo bastante costoso a nivel burocrático y económico, y quizá estos nuevos modelos de negocio fomenten una economía más ligera. Y, por ejemplo, otro tema de cambio, ¿no? O de transformación que han sufrido también en la restauración en estos años ha sido ante el COVID, ¿no? Estos son ejemplos de chefs, Greg y ay, perdón, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de la chica, pero bueno, sí, luego lo paso. Pues estos tres chefs, los tres viven o tienen su restaurante en Norteamérica, en Nueva York y Boston, pues obviamente cerraron durante el confinamiento sus locales, y en lugar de esperar a que la pandemia se pasara, pues decidieron actuar, ¿no? A favor de la sociedad, o bien generando comedores locales para personas que habían perdido su empleo, o bien para empleados de la sanidad allí en estas ciudades. Incluso también habían empezado a generar cooperativas o encuentros en los cuales compartir conocimientos, impresiones sobre la situación actual que estaban viviendo allí, ¿no? Muy centrados en el sector
hotelero. Entonces, como esto también ha sido una oportunidad para que los chefs se reinventen y entiendan que tienen un papel mucho más importante más allá del mero hecho de servir en un restaurante. Entonces, bueno, digamos que realmente el riesgo, ¿no?, que podría llevarnos en esta etapa es no identificar a tiempo todas estas oportunidades que al principio parecen muy locas, pero que realmente se presentan como retos que deberíamos de asumir y de plantear soluciones. Dentro de la idea de hacer escenarios, ¿no?, también está como un poco la idea de poder elegir a dónde queremos ir, ¿no? Porque hemos dibujado como todos los futuros, pues hay gente más optimista, otra gente que piensa mucho más tranquila o calmada, y lo más importante es no dónde tú crees que vamos a estar, sino dónde tú quieres ir, ¿no? Yo puedo pensar de forma muy pesimista, porque yo creo que lo más evidente es que venga el colapso, pero quizás eso sea incluso positivo, porque me va a dar fuerza para querer cambiar, ¿no? Entonces, ok, yo creo que podemos ir al colapso, pero yo quiero ir a un futuro transformador. Entonces, aquí es cuando se nos da la oportunidad de plantear este nuevo futuro. Y nosotros lo que hemos planteado para el sector de la gastronomía, pero que si aquí quito la palabra gastronomía puede ser aplicable a cualquier industria, es la necesidad de implantar pensamientos flexibles, ágiles, ¿no?, que estamos un poco más relacionados con los últimos dos escenarios, ¿no? Todo puede pasar, todo puede darse, entonces tenemos que ser rápidos en tomar las decisiones oportunas y las oportunidades de cambio. Y esto nos quitaría, digamos, que no dejar de pensar en el presente y de actuar hoy, perdiendo demasiado tiempo en pensar en el futuro. Entonces, creo que debemos aprender a tener como siempre dos vértices, ¿no? Pensar en el futuro, pero para actuar hoy, ¿no? No dejar siempre todo en lo que podría pasar. Evidentemente, en este tiempo de toma de decisiones existe el riesgo de fracasar, ¿no? O sea, podemos decir, queremos ir hacia allá, pero quizás las decisiones que hemos tomado no son las correctas, pero creo que también tenemos que asumir riesgos, o sea, tenemos que ser un poco, o sea, generar una cultura del fracaso también a veces, ¿no? De decir, bueno, fracasar no es malo, sino es una oportunidad que no hemos sabido agarrar, pero vendrán otras. Y sobre todo, generar como más visibilidad, ¿no? Yo creo que durante la pandemia hemos visto incluso esta necesidad de hacernos visibles, de comunicar lo que estamos haciendo, incluso estar en contacto con otras entidades para que todos estos cambios que generemos generen mayor impacto, ¿no? No solamente visibilidad a nivel de marketing, sino de compartir lo que sucede. Entonces, bueno, en cuanto a perspectivas en gastronomía, quería compartir también con vosotros otra cosa, o sea, otros proyectos en los que hemos utilizado esta herramienta de prospectiva y que no solamente nos han servido para plantear un estudio, porque al final, digamos, esto ha sido un informe en el cual después una persona lo puede tomar como herramienta para él tomar sus propias decisiones, ¿no? Pero en otros proyectos, aparte de hacer un informe similar, lo hemos llevado a la práctica. Entonces, esta iniciativa que os estaba comentando antes, que lleva mi compañera Estefanía, pues lo que trata es de identificar sectores, ¿no?, de interés en los que creo que hace falta mirar en prospectiva para ver por dónde deberíamos de innovar y generar informes respecto a estas temáticas. Entonces, bueno, os dejo aquí este link por si os queréis entrar en la web y descargar los informes, pero estos son reportes futuros mucho más especializados en un tema, ¿no? El que os hemos presentado hoy iba más pues ante la situación del COVID, pero quizá en estos informes pues hemos enfocado qué pasaría en el área de sensorial, qué ocurriría en la tecnología, ¿no? Y sobre todo también enfocados en ciudades, ¿no? Londres fue
el tema de la ciencia sensorial, en Copenhague relacionada con tecnología, en San Sebastián se hizo sobre salud. Incluso es interesante como ver que en algunos de estos informes también se mencionaba, oye, ¿qué pasa si hay una pandemia? Y aquí estamos. Y el último es el de los escenarios 360 grados de la astronomía. Después, otra actividad en la que también utilizamos esta herramienta fue con esta fundación. Es una fundación que reside en Ecuador y un poco trata de preservar la riqueza natural que hay en Ecuador. ¿A través de cómo? Pues Fundación Futuro utiliza este nuevo, bueno, que es incipiente, ¿no?, de la huella de carbono. Entonces lo que ellos hacen, digamos, se nutren de empresas que mantienen a esta fundación para conservar y comprar incluso terrenos, ¿vale?, que ellos van a fomentar su preservación, pues evitando actividades económicas, digamos, dañinas para el medio, como puede ser la tala ilegal, la caza furtiva, que pues realmente afecta mucho a esas zonas, ¿no? No solamente pensemos en industrias, sino incluso las propias personas que viven allí no encuentran otros medios sostenibles para vivir. Entonces lo que hicimos nosotros un poco es plantear, ¿no?, a dónde querían llegar ellos en 5 años y plantearles distintas vías o caminos para generar en esa región una economía más sostenible, ¿no?, basada en la gastronomía. ¿Cómo podemos hacer que estas familias que viven en esa zona puedan tener una calidad de vida razonable, pero basados en una economía y un sistema más sostenible? No solo que tengan que recurrir pues, a estas actividades que os comentaba antes, ¿no?, de tala ilegal, caza furtiva y otras actividades que no, incluso turismo poco sostenible. Entonces, bueno, un poco a raíz de todos estos trabajos que os hemos ido presentando, ¿no?, pues tanto el de COVID como los informes de Proyecto Gastronomía nos llevan, ¿no?, a plantearnos también nosotros qué escenario queremos tener, ¿no? BCC Innovation, pues con su entendimiento sobre la gastronomía, también tiene, digamos, una visión de hacia dónde quiere llegar. Entonces, digamos que una de las cosas que nos planteamos es la necesidad de generar una gastronomía personalizada. ¿Esto qué quiere decir? No restaurantes que pongan lo que cada uno quiere en el plato, sino realmente entender que la diversidad que existe, ¿no?, en nuestro planeta, y que esto no es solamente a nivel cultural, sino incluso biológico, ¿no? Cada uno tiene unas necesidades y la forma de alimentarnos tiene que adecuarse a nosotros. Pues es decir, lo que a mí me sienta bien no tiene por qué sentarle bien a otra persona, ¿no? Entonces, pues quizá estas recomendaciones que siempre se habían venido haciendo, ¿no?, de organizaciones de la salud, como tal producto es bueno o tal producto es malo, quizá es, bueno, tal producto es bueno para según qué personas y otros productos pues igual son más dañinos o no son tan beneficiosos para otros perfiles, ¿no? Y en este sentido pues se están llevando a cabo proyectos de investigación para entender estos parámetros, ¿no? Y, por tanto, en sostenibilidad, ¿no?, una de las cosas que se han venido viendo a lo largo de los años y cada vez vemos más incipientes es el tema de involucrar o añadir el valor de la sostenibilidad a toda la cadena de valor. Y uno de los proyectos que estamos llevando a cabo es la revalorización de descartes, ¿no? Tratar de dar valor a aquellos productos que se están desperdiciando, que no se están teniendo en cuenta a la hora de ser consumidos y que quizá por desconocimiento de cómo usarlos, etc., pues podrían ser de valor gastronómico, pero a su vez el hecho de utilizarlos o bien recuperando estos productos que se descartan en la industria pueden generar valor añadido a estas industrias, o quizá incluso en el consumidor puede aportar, bueno, pues nuevos ingredientes gastronómicos. Entonces,
a raíz de esto se ha hecho este manual, que también lo podéis descargar, es gratuito y online, pues se planteó simplemente como una especie de una herramienta de diseño, casi un manual para enseñar a las personas, al consumidor, a usar este tipo de nuevos ingredientes, ¿no? que estamos planteando. Y bueno, este tipo de proyectos son los que estamos planteando desde Cienovisa, un poco respondiendo digamos, al escenario que nosotros hemos elegido, ¿no? Por así decirlo. Al final, la visión que tenemos sobre la gastronomía pues, es la necesidad de generar cambios mucho más sostenibles y que lleven a cambios no solamente en nuestro sector, sino que se puedan traducir en otras ¿cómo se dice? Sistemas o industrias. Así que, bueno, hasta aquí mi intervención. Ahora no sé si debería de volver a... Muchas gracias. Sí, si me puedes pasar.